running in the sand, living on the land. The salty breeze was in our eyes. We stood beneath the dragon. Hola, soy Jorge Ortega, director ejecutivo de AT Group. Os presento el curso básico de protección de datos de carácter personal. Es un curso que pretende que os aproximéis a los fundamentos de la protección de datos. La vocación de este curso es meramente divulgativa, existiendo en AT Group otros cursos más especializados como son el curso 1 de nivel de protección de datos, el curso de responsable de seguridad, curso de DPO o el curso de Community Manager. Sin más preámbulos, os invito a disfrutar de nuestro curso de protección de datos básico, el cual espero sea de vuestro interés. Un cordial saludo. Capítulo 1. La Ley Orgánica de Protección de Datos. Actualmente vivimos en una sociedad que maneja constantemente grandes volúmenes de datos. Los avances en las nuevas tecnologías han propiciado un uso masivo de las redes de la información, facilitando la búsqueda, el almacenamiento masivo y el intercambio de información. En cada segundo hay miles de datos viajando a gran velocidad y estos, si no se controlan, están cada vez más expuestos a su difusión y en muchos casos el usuario, el titular de dichos datos, pierde totalmente el control de los mismos. Con el objeto de proteger y controlar el uso y abuso de las TIC, tecnologías de la información y la comunicación, nace la Ley Orgánica de Protección de Datos, LOPD. Una ley pensada para evitar cualquier mal uso de nuestros datos personales y proteger nuestra intimidad y privacidad. La misma Constitución Española de 1978 contempla en su artículo 18.4 que la ley velará por evitar el abuso de los medios tecnológicos y la posible invasión de la intimidad que comporta el uso indiscriminado de la tecnología. Cuestiones como la confidencialidad, la integridad de datos, el acceso a la información, el traspaso de la misma, etc., son elementos críticos contemplados por la LOPD. Se pretende que nuestros datos no se utilicen ni circulen sin que nosotros demos nuestro permiso o se tenga una autorización legal que habilite a dicha circulación. Ejemplos: cuando nos suscribimos a publicación online a través de Internet, tenemos que rellenar un cupón con el nombre, apellidos, DNI, dirección, cuenta bancaria, etc. Al final del cupón, normalmente nos piden la aceptación a la política de privacidad y aparece una leyenda parecida a la siguiente: he leído y acepto la política de privacidad. Me doy por informado de todo lo que en ella se dispone y consiento el tratamiento de mis datos con las finalidades descritas. Recuerde que sus datos se enviarán a través de un servidor seguro que garantiza la confidencialidad e integridad de los datos que se transmiten. Esta leyenda indica que el nuevo suscriptor ha sido informado de la finalidad para la que éste ha proporcionado sus datos, la posibilidad de ejercer una serie de derechos que la ley le reconoce y, además, que da su permiso para facilitar estos datos. La normativa en protección de datos es de aplicación a cualquier tipo de soporte de datos de carácter personal, tanto si este registro es en papel como si está en un fichero de tipo informático. Algunas preguntas frecuentes. ¿El intercambio de información confidencial de carácter personal por correo electrónico queda regulado por la Ley de Protección de Datos? Sí. Al enviar datos de carácter personal, dicho intercambio quedaría regulado por la LOPD. ¿El tener una agenda en casa con los teléfonos y direcciones de mis familiares y amigos está regulado por la Ley de Protección de Datos? No. La LOPD no se aplica al registro de datos con fines exclusivamente personales o domésticos. Si en nuestra organización mantenemos algún tipo de registro con datos de carácter personal en el papel, ¿le es de aplicación la Ley de Protección de Datos? Sí, aunque sea un documento en papel, también viene regulado por la normativa de protección de datos. Existen excepciones. Los ficheros de personal profesionales, solo limitados por el artículo 2.2 y 2.3 del RD-LOPD, el Real Decreto de la Ley Orgánica de Protección de Datos.
No siempre quedan excluidos los datos profesionales de contacto, según RED LOPD 2.2. ¿Qué son los datos de carácter personal? Todas las organizaciones, en su día a día, manejan información personal, como es el caso de información de sus empleados, nombre y apellidos, cuenta corriente, afiliación sindical, etc. De sus clientes, como es, por ejemplo, persona de contacto, grado de morosidad, etc. De sus proveedores, de terceros implicados, etc. Definición. Datos de carácter personal son desde el nombre y apellidos de una persona, su voz, su fotografía, etc., hasta sus creencias, su afiliación sindical, su estado de buena o mala salud o su vida sexual. También se pueden incluir como datos personales datos de morosidad o las sanciones laborales. Es dato personal cualquier información que nos permita saber quién es una persona física, es decir, que haga a la persona identificada o identificable. Voz, imagen, huella, biometría ocular, dactiloscópica, etc. Un caso singular, dato personal contra dato profesional. El correo electrónico personal, por ejemplo, manuelmartinez@gmail.com, es un dato de carácter personal. En cambio, si se trata de manuelmartinez@miempresa.com, es un dato profesional y no personal. Hay que tener cuidado, algunos datos profesionales no son datos personales, como estipula el reglamento. Nombre y apellidos, las funciones o puestos desempeñados, así como la dirección postal o electrónica, teléfono y número de fax profesionales. Algunas preguntas frecuentes. ¿El nombre de la empresa, por ejemplo, Mercancías del Noroeste SL, es un dato de carácter personal? No. Los datos de carácter personal deben referirse a personas físicas. ¿Pueden considerarse la imagen de una persona grabada en una videocámara de vigilancia como un dato de carácter personal? Sí. Las imágenes que se obtienen con las videocámaras son consideradas datos de carácter personal, en el caso que las mismas permitan la identificación de las personas que aparecen en dichas imágenes. ¿Hay en el expediente laboral de un trabajador datos de carácter personal? Sí. Datos como el nombre y apellidos, NIF, fecha de nacimiento, etc., son datos de carácter personal. Independientemente de cómo nos encontremos los datos y de cómo lleguen a la organización, la LOPD entiende que unos tienen más carácter confidencial que otros. Hay datos muy sensibles, que su mal uso puede afectar al núcleo más íntimo de la persona. Para proteger de forma más eficiente los diferentes tipos de datos personales, el Reglamento de Desarrollo de la LOPD ha establecido diferentes y complejas medidas de seguridad y protección en función del tipo de dato y su repercusión en la intimidad de las personas. Ejemplos. Cuando el de un departamento de recursos humanos utiliza el fichero con el nombre, apellidos, cargo y horario de los empleados, estos datos son meramente datos identificativos básicos que revelan poco de la persona y afectan muy poco a su intimidad. En cambio, cuando un abogado capta los datos para presentar una demanda en un accidente de tráfico con lesiones, estos datos sobre su cliente accidentado, el tipo de lesión, el parte facultativo y el resto de documentación sanitaria revelan datos de salud y requieren un nivel de protección superior. Evidentemente, la revelación no consentida de este tipo de datos afecta más a la intimidad de la víctima que la revelación del nombre e incluso la dirección. Por tanto, los datos de nivel alto, la norma establece un plus de protección con el fin de evitar al máximo la difusión no deseada de dichos datos de nivel alto. Como ya hemos adelantado en el ejemplo anterior y como se muestra en el gráfico siguiente, el reglamento de la LOPD clasifica los datos en 3 niveles de seguridad, según la afectación a la intimidad, la información que proporcione acerca de la persona. Nivel básico. Incluye datos identificativos, dirección, teléfono, DNI, características personales, circunstancias sociales, datos académicos, profesionales, empleo, información comercial, información económico-financiera e información de transacciones. Nivel medio. Incluye datos de hacienda pública, de servicios financieros, de solvencia patrimonial y crédito, de infracciones administrativas y de todos aquellos datos de carácter personal que, conjuntamente, permitan obtener una evaluación de la personalidad del individuo. Nivel alto.
datos que se recaban para fines policiales sin consentimiento y datos especialmente protegidos, datos de ideología, creencia, religión, origen racial, salud y vida sexual.